Amigos y amigas de la Iglesia Nazareno Alfa, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Mario Mejía. Qué bueno que se han conectado para esta reflexión. Quiero comentarles lo siguiente. Hace unos días estaba en un desayuno con pastores y el pastor que presidía comentó que este año había sido sumamente difícil. Alguien por ahí gritó, ¡amén! Luego dijo, y este año que viene parece que va a ser mucho más difícil, y la misma persona volvió a gritar, ¡amén! El pastor que estaba a mi lado se me quedó viendo y juntos dijimos, este amén está fuera de lugar, no va aquí. Estamos afirmando que va a estar peor el año. Pero bueno, de eso me llamó tanto la atención que dije, yo creo que tengo que platicar con mis amigos de la iglesia un poco el significado de esta palabra, porque es una palabra muy genuina, muy especial, y ahorita va a ver por qué. Primero permítame leerle esta palabra en el último capítulo de la Biblia. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 22, verso 20, que es el penúltimo. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Es Jesús quien está hablando. Y contesta el apóstol Juan, amén, ven Señor Jesús. Es increíble esta palabra, le voy a explicar por qué. Esta palabra, su raíz es hebrea, y en el hebreo original la palabra significa emuna, que significa fe, o sea, creer verdaderamente convencido y persuadido de que algo va a ser así. Cuando usted está diciendo emuna o amén, lo que usted está diciendo, esto que acaba de pasar, esto que acaba de suceder o esto que va a suceder es sí porque sí, no es un sí común. Es un sí afirmando, pero tiene todo un sentido espiritual de invocación a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad es un juramento. Cuando decimos amén, decimos así sea, que es la traducción más o menos más correcta, pero es así sea en el término de un juramento. Así será, así va a suceder, como que Dios lo estuviera diciendo. Por eso es tan especial. Le decía que esta palabra es muy genuina, porque a diferencia de muchas otras palabras del hebreo, se han traducido. Pero tanto la palabra amén como la palabra aleluya no tienen traducción. Aleluya significa gloria a Yahá, que es uno de los nombres de Dios. Gloria a Yahá, eso es aleluya, lo que significa. Y amén significa emuna, o sea, fe. Algo que es cierto, que es verdadero, que es confiable, que está establecido, que no va a cambiar. O sea que el peso de la palabra amén es muy importante, es como cerrar o abrir con broche de oro una expresión. En la Biblia existe la palabra amén en cientos de ocasiones, se menciona en textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento tenía una particularidad. La palabra se utilizaba tanto para afirmar una bendición como para afirmar una maldición. Si leyéramos Deuteronomio 27, no voy a interiorizar porque no es el momento ahora, pero en Deuteronomio 27, donde están todas las bendiciones y todas las maldiciones, el pueblo cada vez que se termina una expresión decía amén, como diciendo, aquel que obedece la palabra de Dios y está ceñido a ella, todas las promesas de él se cumplirán, sí, amén. Casi juramos que así va a ser. Pero cuando habla de las maldiciones y dice, pero si desobedecieres y si no hicieres caso y si te corrompieres y si fueras idólatra, y también el pueblo tenía que decir amén, como un juramento de decir también así será. O sea, si hago lo correcto, amén, sí va a ser, me va a ir bien, se cumplirán en mí todas las promesas de Dios. Pero si hago lo incorrecto, amén, así será. Se cumplirán en mí todas las maldiciones que están escritas en este libro. Ya para el Nuevo Testamento, la palabra amén siempre se utiliza como un inicio o un remate de oraciones. No me refiero de la oración gramaticalmente hablando, sino de una oración, de una expresión de oración, o de una declaración o una afirmación de algún hombre de Dios, de algún profeta. Déjeme decirle esto. Jesús utilizó mucho la palabra amén y es en donde me quiero detener un poco más. Jesús, cuando empezaba a hablar, decía amén legum umim, que significa de cierto les digo,
un doble amén. De cierto les digo. O en verdad les digo. ¿Sabes qué está haciendo Jesús cuando dice eso? Está jurando. Está asegurando lo que va a decir. Es una frase muy importante de él. Mire, según el estudio que tengo aquí, casi en 70 ocasiones, nada más en los evangelios, se hace referencia a en verdad o de cierto les digo por Jesús. 30 veces en el evangelio de Mateo, 13 en el de Marcos, 6 en el de Lucas y 20 en el de Juan, donde el amén siempre se duplica. Ahora, los profetas a menudo decían, así dice el Señor. Pero Jesús no dice, así dice el Señor, sino dice, amén. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús está usando el término amén, está jurando por sí mismo. O sea, toma una atribución de la deidad, de Dios. Esto es impresionante porque nadie podía usar amén como si él fuera por quien se juraba. Siempre se juraba en el nombre de Dios, pero Jesús al decir de verdad o de cierto les digo, literalmente está jurando, está aseverando algo que va a ser tácito, que así va a ser, que no va a pasar de diferente manera de como Él lo dice. Esto es increíble, porque Dios está hablando de su autoridad. Hay gente que ha dudado de la autoridad, de la divinidad de Jesús, pero tantas expresiones de Jesús nos están afirmando su deidad en todo momento. Ningún ser humano tenía derecho, ni poder, ni capacidad de perdonar pecados, pero Jesús sí lo tenía como la deidad. Ninguno tenía la capacidad de juzgar a los demás, pero Jesús podía juzgar. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad, Él es la divinidad. Los tiempos de Dios atribuyen la voluntad y la gloria a Dios cuando se realizan milagros, pero sin embargo Jesús realizó milagros por su propia autoridad. Esto es increíble. Cuando Pablo recibe una revelación del cielo, hablando de Jesús, él dice, de cierto les digo decenas de veces, afirmando que las palabras que Jesús dijo son verdaderas. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es Dios. 100% hombre y 100% Dios. Solamente Él tiene el derecho de utilizar la palabra en verdad, de cierto, o amén, a la hora de iniciar una frase. Lo que Jesús está diciendo es, yo hago la voluntad de mi Padre y la voluntad de mi Padre se cumple en mí. Esto es impresionante, amados. Jesús, en el Sermón del Monte, utiliza otra vez el amén cuando dice, han oído que les fue dicho, pero yo les digo. Está diciendo otra vez, amén. Por eso creaba tanto conflicto en los maestros de la ley de su época. Porque ellos no podían decir eso y decían, ¿por qué Él se hace semejante a Dios? ¿Por qué se expresa así? ¿Por qué puede afirmar o jurar por sí mismo? Porque Él es la promesa de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él estaba en medio de nosotros y solamente Él podía expresarse con el amén, amén. Cada vez que Jesús decía, amén lego umín, que es de cierto les digo, o en verdad les digo, muestra su propia conciencia de la autoridad que Él tiene, de su deidad. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto rompe con todos los esquemas de los escépticos. A veces dicen, bueno, Jesús era un profeta, Jesús era un maestro, Jesús era un iluminado. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios mismo, según sus mismas palabras y según todas las profecías que apuntaban hacia la deidad de Jesús. Amén también es utilizado en muchas de las cartas, casi todas las cartas de Pablo utilizan el amén. Cuando está exaltando a Dios, generalmente Pablo cierra con un amén. Por eso la importancia de que usted y yo digamos un amén con una conciencia de lo que estamos haciendo. Amén no significa sí, o aún así sea simple. Cuando usted y yo vamos a externar un amén, es algo de lo que estamos conscientes, que creemos profundamente que así va a suceder. En ocasiones estamos en una conferencia, en una predicación, en una enseñanza,
y lo que la persona está predicando nos impacta de tal manera que decimos, amén, así sea, que se cumpla. Creo que esto debe cumplirse. Cuando usted y yo decimos amén, debemos estar muy, muy conscientes de lo que estamos haciendo, porque literalmente estamos jurando. Y la palabra de Dios dice que no debemos de jurar en vano. Así que si usted es de los que dice amén para todo, le animo a que sea cuidadoso. Y si usted es de los que nunca dice amén y dice mejor sí, también le animo a que sea cuidadoso. Amén es una palabra especial. Como dije al principio de la reflexión, no en vano, nunca se ha traducido. La repetimos igual que se leería en el original. Emuná. Amén. Así sea. Lo creo. Es algo firme. Es algo que no va a variar. Cada vez que usted ore, cierre con una palabra que diga amén. De modo que sea un candado espiritual sobre todo lo que usted acaba de orar. Por eso es tan importante esta palabra y por eso quise detenerme hoy en esta breve reflexión, estos minutos. Le voy a pedir que cierre sus ojos y oremos. Gracias Dios te damos, porque tu palabra siempre trae luz a nuestra vida y siempre nos permite hacer las cosas de mejor manera. Hoy hemos aprendido este juramento, esta frase que encierra toda la fe, esta afirmación de que lo que se acaba de escuchar, de lo que se acaba de leer o de lo que se acaba de orar, así será y se cumplirá. Por eso te damos gracias, Señor, porque podemos orar en tu nombre, cerrar poniendo el nombre de Jesús y decir amén, afirmando que lo que hemos orado lo creemos y así será hecho. Gracias en el nombre de Jesús y ahora sí, amén y amén. Muchísimas gracias por conectarse en esta tarde. Qué bueno que está con nosotros. Le recuerdo como siempre, si no se ha suscrito, dele clic al botoncito rojo, dele clic a la campanita de notificaciones si no lo ha hecho, para que le lleguen todos los avisos de las nuevas conferencias, de las nuevas reflexiones, de las nuevas enseñanzas que estamos subiendo. Denos dedito arriba, es importante para nosotros. Los que estamos trabajando detrás de este proyecto, nos alimenta bastante su dedito arriba y sus comentarios. Y por último, comparte esta enseñanza con aquellas personas que usted quiere, que usted estima y que cree que esto les va a ser de bendición. Por mi parte es todo en esta tarde. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.